El paquete llegó un martes, envuelto en papel marrón y atado con cordel, como algo de otra época. Sin remitente, solo mi nombre, en una elegante cursiva que inmediatamente reconocí como la letra de la tía Margie. No había tenido noticias de ella en 5 años, no desde la infame cena de Navidad donde mi hermana, sí, había orquestado lo que cortésmente llamaré un malentendido sobre mi fondo para la universidad. Mi nombre es Ya, y he pasado la mayor parte de mis 22 años tratando de estar un paso por delante de las intrigas de mi hermana. No es que nadie más en mi familia las vea por lo que son. Para nuestros padres, sí es su preciosa niña que no puede hacer nada malo, incluso cuando la evidencia sugiere lo contrario. Esperé hasta estar sola en mi apartamento para abrir el paquete. Dentro había un viejo relicario de plata y una carta escrita en un costoso papel color crema. El relicario me parecía familiar. Lo había visto en viejas fotos familiares alrededor del cuello de la tía Margie. Querida Ya, comenzaba la carta, espero que te encuentres bien. Eventos recientes me han llevado a tomar algunas decisiones importantes con respecto a mi patrimonio, y requiero la presencia tuya y de tu familia inmediata en mi casa en Vermont para el fin de semana del 15. El relicario adjunto pertenecía a tu abuela. Creo que es hora de que llegue a la persona correcta. Mis manos temblaron ligeramente al abrir el relicario. Dentro había una pequeña fotografía de mi abuela cuando era joven, luciendo notablemente parecida a mí. El otro lado contenía lo que parecía ser una pequeña llave. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. También recibiste un paquete de la tía Margie. Antes de que pudiera responder, apareció otro mensaje, este de Sie. Dios mío, hermana. ¿Puedes creerlo? AM finalmente se acordó de que existimos. ¿Crees que finalmente va a compartir algo de esa fortuna? Winking face. Dejé el teléfono sin responder. Por supuesto, Sie saltaría inmediatamente al dinero. Ese siempre ha sido su enfoque. Lo que puede obtener, lo que puede manipular, lo que puede controlar. Recogí la carta de la tía Margie y de nuevo, notando una postdata que había pasado por alto. PD elige sabiamente en quién confías esta información. Algunos tesoros se guardan mejor cerca del corazón. Mi madre llamó mientras aún reflexionaba sobre este críptico mensaje. Ya, cariño, tu padre y yo acabamos de recibir nuestra invitación. ¿No es emocionante? No hemos visto a Margie desde... Bueno, ya sabes, desde que Kelly le dijo que planeaba vender mi fondo para la universidad para comprar drogas, dije secamente, lo cual era interesante considerando que ni siquiera tenía acceso a ese dinero. Ahora, cariño, sabes que tu hermana solo estaba confundida sobre lo que escuchó. Estaba tratando de ayudar. Reprimí una réplica. No tenía sentido repetir viejas discusiones. ¿Recibiste también un relicario? ¿Un relicario? No, solo la invitación. Eso me recuerda, Calle está llamando. Hablaremos más tarde. ¿De acuerdo? Por supuesto, que Calle llamara significaba que todos los demás podían esperar. Algunas cosas nunca cambian. Estudié el relicario de nuevo, preguntándome sobre la llave. La tía Margie nunca hacía nada sin una razón. Era rica, sí, pero lo más importante es que era astuta. Había construido su fortuna a través de la observación cuidadosa y las decisiones estratégicas. Si ahora reunía a la familia, después de años de contacto mínimo, tenía un propósito. Mi teléfono se iluminó con otro mensaje de texto de Sie. Deberíamos conducir juntas, como en los viejos tiempos. Tengo mucho que contarte. Casi podía oír la dulzura azucarada en su voz, el tono que usa cuando está tramando algo. La última vez que caí en eso, terminé cargando con la culpa del auto chocado de su novio. Esta vez no. Lo siento, tengo que trabajar hasta tarde el viernes. Conduciré el sábado por la mañana, respondí. El relicario se sentía pesado en mi mano. Su presencia era a la vez reconfortante e inquietante. Fuera lo que fuese lo que la tía Margie hubiera planeado, una cosa era segura. Este fin de semana lo cambiaría todo. Solo tenía que asegurarme de mantenerme un paso por delante de los juegos de Sie, porque esta vez tenía algo que ella no. El relicario de una abuela, una llave misteriosa y lo que se sentía sospechosamente como el voto de confianza de la tía Margie. El viaje a la casa de mis padres se sintió más largo de lo habitual. Cada milla añadía peso al relicario alrededor de mi cuello. Necesitaba empacar para el viaje a Vermont, y mamá había insistido en que me quedara a pasar la noche para facilitar las cosas. Nada en nuestra familia era fácil, especialmente desde que Sie llegó a la adolescencia y perfeccionó el arte de la manipulación sutil. Llegué a la entrada justo cuando la camioneta de mi padre retumbaba detrás de mí. Salió con el maletín en la mano, luciendo cansado después de un largo día en la empresa de construcción que dirigía. Ahí está mi niña, dijo, dándome un rápido abrazo lateral. Tu hermana ya está dentro ayudando a tu madre a planificar el viaje. Por supuesto que sí. Forcé una sonrisa y lo seguí adentro.
La cocina era un torbellino de actividad. Mamá estaba haciendo su famosa lasaña mientras sí estaba sentada en un mostrador, desplazándose por su teléfono. Levantó la vista cuando entré, su rostro iluminándose con una perfección practicada. Por fin, le estaba diciendo a mamá sobre un pequeño y adorable bed and breakfast cerca de la casa de la tía Margie. Deberíamos parar allí para almorzar de camino. Pensé que ibas a ir con mamá y papá, dije, dejando mi maleta de viaje. Cambio de planes. Papá necesita la camioneta para visitar un sitio de trabajo, así que mamá sugirió que lleváramos tu auto. Será como cuando éramos niñas. Capté la ligera sonrisa burlona en la comisura de su boca. Mi auto, por supuesto. El suyo misteriosamente había desarrollado problemas con el motor la semana pasada, probablemente justo después de que llegara la invitación de la tía Margie. Cariño, ¿puedes poner la mesa?, gritó mamá, claramente sintiendo la tensión. Frank, lávate para cenar. Mientras cogía platos del armario, oí las voces de mis padres bajar desde arriba. Podría ser una verdadera oportunidad para Sie, decía mi padre. Sabes que Margie siempre la tuvo en gran estima. Solo espero que este fin de semana transcurra sin problemas, respondió mamá. Después de lo que pasó con la situación del fondo para la universidad, agua pasada. Además, Sie solo intentaba ayudar a su hermana. Ha madurado mucho desde entonces. Casi dejó caer un plato. Todavía creía en esa historia. El sonido de pasos me hizo apresurarme a terminar de poner la mesa, con las manos temblando ligeramente por la ira contenida. La cena fue un ejercicio de moderación. Sie dominó la conversación con historias sobre su trabajo voluntario en el refugio de animales local, trabajo que sabía con certeza que había dejado hace meses. Mamá y papá se lo tragaron todo, radiantes de orgullo. «Callé», exclamó de repente. «¿Qué llevas alrededor del cuello? ¿Es de la tía Margie?» Todas las miradas se dirigieron al relicario. Instintivamente lo toqué, notando cómo los ojos de Sie seguían el movimiento. «Solo una vieja pieza familiar», dije con cuidado, recordando la advertencia de la tía Margie sobre la confianza. «Qué bonito», dijo mamá. «Aunque es interesante que solo haya enviado uno». «Estoy segura de que la tía Margie tiene sus razones», interrumpió Sie suavemente. «Siempre ha sido muy particular con las cosas». Más tarde esa noche, estaba desempacando en mi vieja habitación cuando Sie apareció en la puerta, todavía con esa sonrisa perfecta que nunca llegaba a sus ojos. «Entonces», dijo, apoyándose en el marco de la puerta, «¿qué más había en el paquete además del relicario?» «Solo la invitación. Igual que todos los demás». Me estudió por un momento, con la cabeza ligeramente inclinada. «¿Sabes? He estado pensando en esa cena de Navidad, en cómo las cosas se confundieron tanto. Tal vez sea hora de aclarar las cosas». La miré fijamente. «Tal vez sí. Tendremos mucho tiempo para hablar durante nuestro viaje». Se giró para irse, luego se detuvo. «Oh, y ya, es posible que quieras tener cuidado con ese relicario. Los cierres antiguos pueden ser muy poco fiables». Después de que se fue, revisé el cierre del relicario. Estaba perfectamente seguro, pero su advertencia era bastante clara. Saqué mi teléfono y reservé una habitación de hotel en Vermont para el viernes por la noche. Fuera cual fuera el juego que sí estuviera jugando, no iba a dejar que me ganara. Mientras estaba acostada en la cama, podía oírla moviéndose en su habitación de al lado, tarareando suavemente para sí misma. La misma melodía que solía tararear cuando éramos niñas, justo antes de culparme por algo que había hecho. Algunas cosas nunca cambian. Pero esta vez, tenía la sensación de que la tía Margie contaba con eso precisamente. La finca de la tía Margie se alzaba contra el cielo oscurecido de Vermont. Su arquitectura victoriana, un crudo recordatorio de tiempos más antiguos y elegantes. Llegué justo antes del atardecer, habiendo evitado con éxito la emboscada del viaje compartido de Sie al salir al amanecer. El camino de grava crujió bajo mis neumáticos mientras me detenía detrás de un SUV negro desconocido. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar, revelando al ama de llaves de la tía Margie, la señora Chin. «Señorita Da», dijo con una ligera reverencia. «Su tía está en la biblioteca. Los demás aún no han llegado». La seguí por los pasillos familiares, notando cambios sutiles desde mi última visita. Nuevas cámaras de seguridad salpicaban las esquinas, sus luces rojas parpadeando constantemente. Los viejos retratos de los miembros de la familia parecían observar mi progreso, sus ojos siguiendo mis movimientos. La tía Margie estaba de pie junto a su escritorio, examinando lo que parecían ser viejas fotografías. Se veía exactamente como la recordaba, cabello gris acero en un moño perfecto, postura recta como una regla, ojos agudos como siempre. «Justo a tiempo», dijo sin levantar la vista. «¿Y sola?» «Veo».
Pensé que era mejor conducir por separado. En efecto, finalmente me miró a los ojos. ¿Trajiste el relicario, verdad? Lo toqué instintivamente. Sí, sí, y la llave que lleva dentro. Bien. Tu hermana ha estado llamando toda la mañana, preguntando por las horas de llegada y los arreglos para dormir. Bastante preocupada por la comodidad de todos. Su tono tenía un toque de diversión. Dime, ¿siempre has sido tan atenta? Antes de que pudiera responder, las voces resonaron desde el vestíbulo. La risa de Sie resonó, seguida de los tonos más suaves de mamá. La expresión de la tía Margie se endureció ligeramente. Tu habitación está en el ala este, tercera puerta a la derecha. Quizás quieras instalarte antes de la cena. Ya, hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Mantén los ojos abiertos este fin de semana. No todo es lo que parece. Apenas había terminado de desempacar cuando Sie irrumpió en mi habitación sin llamar. Aquí estás. No puedo creer que te hayas ido sin mí esta mañana. Mamá estaba tan decepcionada. Me dijo que tenía planeado madrugar. Se dejó caer en mi cama, de alguna manera haciendo que incluso eso pareciera elegante. Bueno, te lo perdiste. Encontré una pequeña tienda de antigüedades increíble de camino. El dueño sabía todo sobre la colección de la tía Margie. ¿Sabías que tiene algunas piezas realmente valiosas? La observé examinar sus uñas perfectamente manicuradas, notando la calculada naturalidad de su postura. ¿Es por eso que estás tan interesada en este fin de semana? ¿Las piezas valiosas? No seas tonta. Solo estoy tratando de mostrar interés en nuestra historia familiar. Se sentó repentinamente. Hablando de eso, ese relicario parecía pesado. ¿Quieres que lo guarde en la caja fuerte por ti? Ya le pedí a la tía Margie la combinación para mis joyas, por supuesto. Lo guardaré conmigo, gracias. Su sonrisa se tensó, casi imperceptiblemente. ¿Cómo quieres? Oh, casi lo olvido. Estoy en la habitación de al lado, igual que en casa. ¿No es perfecto? Después de que se fue, revisé minuciosamente mi habitación. Efectivamente, encontré un pequeño cuaderno encajado entre el colchón y la cabecera. La letra distintiva de Sie llenaba las páginas con lo que parecían ser planos y notas. Dudé solo brevemente antes de abrirlo. La primera página me heló la sangre. Observaciones detalladas sobre la rutina diaria de la tía Margie, notas sobre el sistema de seguridad y una lista de los artículos más valiosos de la finca con precios estimados. Un golpe en la puerta me hizo saltar. «Cena en 10 minutos», gritó la señora Chin. Rápidamente fotografié varias páginas con mi teléfono y devolví el cuaderno exactamente como lo había encontrado. Me temblaban las manos mientras me arreglaba la ropa. El comedor ya estaba tenso cuando llegué. Mamá y papá estaban sentados a un lado de la enorme mesa. Sí, al otro, dejando espacios a su lado visiblemente abiertos. La tía Margie estaba sentada a la cabecera, observando a todos con esos ojos penetrantes. «Ya», dijo cuando entré. «Por favor, siéntate aquí, a mi lado». Capté el destello de molestia de Sie cuando tomé asiento. El relicario se sentía pesado contra mi pecho, su peso presionando mi piel como un recordatorio de secretos aún por descubrir. La cena estaba a punto de comenzar, pero tenía la sensación de que los juegos reales recién estaban comenzando. La cena comenzó bastante tranquila, con solo el suave tintineo de la plata contra la porcelana rompiendo la tensión. La tía Margie nos había colocado estratégicamente, yo a su derecha, Sie entre nuestros padres, directamente frente a mí. La enorme mesa de roble parecía un campo de batalla. «He estado revisando algunas fotografías antiguas», anunció la tía Margie, asintiendo con la cabeza a la señora Chin, que comenzó a distribuir gruesos sobres de Manila a cada uno de nosotros. Pensé que podríamos hacer un pequeño viaje al pasado. Abrí mi sobre y me quedé helada. La foto superior mostraba a Sie y a mí de niñas jugando en el jardín de la tía Margie, pero fue el fondo lo que me llamó la atención. Una caja fuerte ornamentada familiar, su puerta ligeramente entreabierta, visible a través de una ventana detrás de nosotras. «Mira esta», exclamó Sie, sosteniendo una foto diferente. «¿Recuerdas esa Navidad? Ya, cuando estábamos decorando el árbol. La Navidad en la que me culpó de robar del joyero de la tía Margie». Noté cómo sus dedos temblaban ligeramente mientras hojeaba las fotos, sus ojos recorriendo cada una como si buscara algo específico. «Interesante elección de fotografías, Margie», dijo papá, examinando una de cerca. «Algunas de estas nunca las había visto antes». «Siempre he creído en mantener registros completos», respondió la tía Margie, tomando un sorbo medido de vino. «Nunca se sabe cuándo el pasado puede volverse relevante para el presente». El tenedor de Sie tintineó contra su plato. «Hablando del presente, tía Margie, me encantaría saber más sobre tu colección de arte».
Ese nuevo sistema de seguridad debe haber costado una fortuna. En efecto, los ojos de la tía Margie se dirigieron a la cámara en la esquina. Aunque algunas inversiones valen cada centavo, ¿no estás de acuerdo? Ya. Toqué el relicario reflexivamente, recordando el cuaderno de Sie. A veces las cosas más valiosas no son lo que parecen. Mamá se aclaró la garganta nerviosamente. La lasaña está deliciosa, señora Chin. ¿Alguien quiere repetir? En realidad, Sie se levantó de repente. Me siento un poco mareada. Debe ser el viaje. ¿Me ayudas a ir a mi habitación? Antes de que pudiera responder, habló la tía Margie. La señora Chin puede ayudarte. Da y yo tenemos algunos asuntos que discutir sobre el relicario de su abuela. Capté un destello de algo oscuro en los ojos de Sie antes de que se recompusiera. Por supuesto. Gracias, señora Chin. Después de que se fueron, nuestros padres se excusaron para hacer algunas llamadas telefónicas, dejándome sola con la tía Margie. Esperó hasta que la puerta se cerró detrás de ellos. La llave de tu relicario, dijo en voz baja, abre más que una sola cerradura. Tu abuela era muy particular sobre a quién le confiaba sus secretos. ¿Qué secretos? En lugar de responder, me entregó otra fotografía. Esta mostraba a mi abuela de pie frente a un cuadro. El mismo relicario alrededor de su cuello. Pero fue el cuadro lo que me dejó sin aliento. Lo había visto en la lista del cuaderno de Sie, con una estimación de precio de 7 cifras. Tu hermana ha estado preguntando por ese cuadro, dijo la tía Margie. Entre otras cosas, dime, ¿has encontrado algo interesante en tu habitación? El cuaderno ardía en mi memoria. No estoy segura de lo que quieres decir. ¿No? Se levantó, caminando hacia un armario cercano. Entonces quizás te interese saber que tu abuela dejó instrucciones explícitas sobre su herencia, instrucciones que mencionaban específicamente a ti y a tu hermana. Un estruendo desde arriba nos interrumpió, seguido de voces apagadas. La tía Margie ni siquiera se inmutó. Deberías ir a ver a tu hermana, dijo, su voz cargada de significado. Pero recuerda, a veces proteger a alguien significa estar dispuesto a exponer sus verdades más oscuras. Subí corriendo las escaleras para encontrar la puerta de Sie cerrada con llave. Voces discutiendo adentro. Cuando levanté la mano para llamar, noté algo que me heló la sangre. La llave de mi relicario había desaparecido. A través de la puerta, escuché la voz de Sie. Tiene que estar aquí en alguna parte. Sigue buscando. Retrocedí. Mi mente corría. El cuaderno, las fotografías, la llave perdida. Todo estaba conectado, pero aún no podía ver el panorama completo. Una cosa estaba clara. Fuera cual fuera el juego que Sie estuviera jugando, no estaba trabajando sola. La pregunta era, ¿quién más estaba involucrado y hasta dónde llegarían para conseguir lo que querían? Esperé en las sombras de la biblioteca hasta casi la medianoche, observando la habitación de Sie a través de la ventana del otro lado del patio. Cuando su luz finalmente se apagó, saqué mi teléfono y revisé las fotos que había tomado de su cuaderno por última vez. Había un patrón en sus notas, referencias a cuadros específicos, fechas y lo que parecían ser horarios de rotación de seguridad. El sonido de pasos me hizo esconderme detrás de una estantería. A través de los huecos entre los libros, vi a papá pasar caminando, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, todo va según lo planeado, susurró. Marjorie no sospecha nada. Solo asegúrate de estar listo cuando... Se detuvo. Miró a su alrededor, luego se movió más allá por el pasillo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Papá estaba involucrado. Antes de que pudiera procesar esto, otra figura se deslizó en la biblioteca. Sí, supuestamente dormida en su habitación. Fue directamente al cuadro con el que mi abuela había sido fotografiada, pasando los dedos por el marco. La llave de mi relicario brillaba en su otra mano. Sé que estás aquí, ya, dijo sin darse la vuelta. Siempre se te dio fatal esconderte. Salí de detrás de las estanterías. Como a ti se te dio fatal decir la verdad. ¿La verdad? Se rió suavemente. ¿Quieres la verdad? Bien. Esa Navidad, cuando te acusé de robar, lo hice porque la tía Margie me acababa de decir que estaba considerando pagar tu universidad en lugar de la mía. Cuando me enteré del valor real de su colección de arte, papá sugirió que trabajáramos juntos para proteger los intereses de nuestra familia, robándole, tomando lo que debería haber sido nuestro desde el principio. Se giró para mirarme, su compostura se resquebrajaba. ¿Sabes lo que es vivir a tu sombra? La ya perfecta, que nunca hace nada malo, que recibe todos los elogios, todas las oportunidades, mientras que yo soy invisible. Eso no es cierto. ¿No es así? Incluso ahora, ella te dio el relicario de la abuela, no a mí. Estás sentada a su derecha en la cena, no yo. Siempre has sido tú. La amargura en su voz me hizo retroceder. Chi,
Basta. Encontré la carta de la abuela en el estudio de Margie. Se suponía que la herencia se dividiría entre nosotras, pero Margie cambió todo después de esa Navidad. Me descartó por un error, y tú la dejaste. Me incriminaste por robo. Tenía 15 años y estaba asustada. Papá dijo que si no asegurábamos nuestro futuro, terminaríamos sin nada. Sus manos temblaron mientras sostenía la llave. Esto no se trata solo de unos cuadros. Hay más oculto aquí. Documentos, cuentas, cosas que podrían cambiarlo todo. Aidem a encontrarlos, LLA. Por favor. Por una vez, ponte de mi lado. Por un momento, vi a la hermanita que solía meterse en mi cama durante las tormentas eléctricas. Pero luego recordé el cuaderno, los planes calculados, la llamada telefónica secreta de papá. ¿Qué está pasando realmente? ¿Sí? ¿Qué me estás diciendo? Antes de que pudiera responder, las luces de la biblioteca se encendieron. La tía Margie estaba de pie en la puerta. La señora Chin a su lado, con una tableta que mostraba las imágenes de las cámaras de seguridad. Creo, dijo la tía Margie en voz baja, que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre el legado, la lealtad y las mentiras. La cara de Sie se puso blanca. ¿Puedo explicarlo? ¿Puedes explicar esto? La tía Margie levantó un cuaderno familiar. No la copia de Sie, sino lo que parecía ser el original. La letra de tu padre es bastante distintiva, especialmente cuando planea cómo robar a su propia tía. Miré entre ellas, la fachada que se desmoronaba de mi hermana, la resolución férrea de nuestra tía y, a través de la ventana, la figura de nuestro padre corriendo por el patio hacia la biblioteca. La llave se sentía pesada en la mano de Sie. El relicario de nuestra abuela vacío alrededor de mi cuello. Cualquiera que fuera la verdad que estaba a punto de salir a la luz destrozaría a nuestra familia para siempre. Y yo tenía que elegir. Proteger los secretos de mi hermana o exponerlo todo y arriesgarme a perderla por completo. El sonido de los pasos de nuestro padre se acercaba, y con él, el peso de una decisión que lo cambiaría todo. Papá irrumpió en la biblioteca, quedándose helado cuando nos vio a todas. Sus ojos se movieron entre el cuaderno en las manos de la tía Margie y la forma temblorosa de Sie. ¿Qué está pasando aquí? Curioso, dijo la tía Margie. Estaba a punto de preguntarte lo mismo, Frank. Tal vez quieras explicar estos planes detallados para vaciar mi caja fuerte, o por qué has estado manipulando a tus hijas la una contra la otra durante años. Mamá apareció en la puerta detrás de él, con la cara pálida. Frank, no es lo que piensas. Papá empezó, pero Sie lo interrumpió. No mientas más. Le arrojó la llave, fallando por centímetros. Prometiste que si ayudaba, todos nos beneficiaríamos, que ya finalmente vería cómo se siente ser la excluida, pero solo me estabas usando, ¿verdad? Di un paso hacia mi hermana, pero ella retrocedió. Noté. Probablemente tú también estés metida en esto. Tú y la tía Margie, conspirando juntas como siempre. En realidad, la tía Margie abrió el cuaderno. Ya nunca formó parte de esto. Según las notas de tu padre, estaba destinada a cargar con la culpa cuando se descubriera el robo, al igual que esa Navidad hace 5 años. La habitación dio vueltas. Me agarré al respaldo de una silla para estabilizarme. Papá, ¿es eso cierto? Enderezó los hombros, algo se endureció en su expresión. No lo entiendes, la empresa de construcción está en quiebra. Cuando me enteré del plan de Margie de dejarte todo a ti, ya, tuve que proteger el futuro de nuestra familia, destruyendo el mío. Mi voz se quebró. Siempre has sido más fuerte, dijo, más capaz de manejar los reveses. Si necesitaba más las ventajas. Mamá emitió un sonido ahogado. Me dijiste que la empresa estaba bien, que todas esas noches hasta tarde eran para proyectos de expansión. Las noches hasta tarde, dijo la señora Chin, se pasaban catalogando los objetos de valor de la finca con un comerciante de arte clandestino. Levantó su tableta, mostrando imágenes de seguridad de papá reunido con alguien en el jardín. «Basta», gritó Sie. Cogió el cuadro de la pared, haciendo que todos saltaran. «Nadie se mueve, o lo destruiré. Esto vale millones, ¿verdad? Eso es lo que me dijiste, papá». «Sí. Piensa en lo que estás haciendo». Papá dio un paso hacia ella. «¿Cómo pensaste en lo que le estabas haciendo allá? A todos nosotros». Pero sus manos temblaron mientras sostenía el cuadro. «Te creí cuando dijiste que ella era la favorita, que teníamos que mantenernos unidas, pero solo me estabas usando para llegar a ella, ¿verdad?» Vi lo que sucedía. Antes de que nadie pudiera moverse, el agarre de Sie se aflojó, el cuadro se inclinó. Sin pensarlo, me lancé hacia adelante, justo cuando se le escapaba de las manos. Ambas nos estrellamos contra el suelo, el cuadro entre nosotras. En el caos que siguió, apenas registré a mamá llamando a la policía,
o a papá intentando huir, o a la señora Chin bloqueándole el paso. En lo único que podía concentrarme era en sí, acurrucada sobre sí misma, sollozando como no lo había hecho desde que éramos niñas. No sabía, seguía susurrando. Lo juro, no sabía, él quería. La tía Margie se arrodilló junto a nosotras, su voz suave pero firme. El cuadro es falso. Reemplacé los reales hace semanas cuando sospeché por primera vez del plan de Frank. Todo el fin de semana fue una prueba, una que reveló mucho más de lo que esperaba. Miré a mi familia, viéndolos realmente por primera vez. Mamá, destrozada pero erguida. Papá, derrotado y desesperado. Sí, rota por el peso de sus propias acciones. Y yo, atrapada en el medio, tratando de proteger a todos menos a mí misma. El sonido de la sirena se acercaba. La tía Margie me tocó el hombro. A veces, querida, la parte más difícil de amar a alguien es saber cuándo dejar de protegerlo de las consecuencias de sus elecciones. Ayudé a Sie a levantarse, sintiendo la distancia entre nosotras, ya no solo física, sino llena de años de manipulación y mentiras. La hermana que tanto había intentado proteger era a la vez víctima y cómplice, y no tenía ni idea de cómo salvar esa distancia. Mientras las luces de la policía destellaban a través de las ventanas, me di cuenta de que salvar a mi familia podría significar dejar que se desmoronara primero. El pensamiento me dejó vacía, hueca, como el relicario alrededor de mi cuello. A la mañana siguiente del arresto de papá, la tía Margie nos reunió en su estudio. Mamá estaba sentada rígida en un sillón mientras Sie se acurrucaba en el asiento de la ventana, pareciendo más pequeña de lo que la había visto nunca. La policía nos había interrogado durante horas, pero esto se sentía más desalentador que cualquier interrogatorio anterior. Antes de hacer mi anuncio, comenzó la tía Margie. Hay algo que deberían saber. El plan original era dejarle todo a Sie. Mi cabeza se levantó de golpe. Los ojos de Sie se abrieron de par en par. ¿Qué? Dijimos al unísono. El último deseo de tu abuela era que su patrimonio fuera para la hermana menor, para equilibrar las ventajas naturales que se le dan al primogénito. Los ojos de la tía Margie se encontraron con los míos. Pero también me dejó la discreción de juzgar el carácter. Sie se levantó bruscamente. ¿Así que todo este fin de semana fue solo otra prueba? ¿Otra oportunidad para demostrar que no soy lo suficientemente buena? No, dijo la tía Margie en voz baja. Fue una oportunidad para demostrar que eras mejor que el papel que tu padre te asignó. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una pila de cartas. Estas son de Frank, que se remontan a 5 años, planes detallados para enfrentarlas la una contra la otra, para manipular la dinámica familiar en su beneficio. Sabía del plan de herencia desde el principio. Mamá emitió un sonido ahogado. Usó a nuestras hijas como peones. La verdadera prueba, continuó la tía Margie, no era sobre el dinero o el arte. Se trataba de la verdad, de elegir quién quiere ser cuando todo se derrumba. Las manos de Sie temblaron mientras cogía las cartas. No lo entiendo. Si se suponía que yo iba a recibirlo todo, ¿por qué darle el relicario allá? ¿Por qué hacerme sentir como si siempre fuera la segunda? Porque el relicario nunca se trató de la herencia. Se trataba de protección. La tía Margie se levantó, caminando hacia el cuadro que casi se había roto la noche anterior. Presionó algo detrás del marco y un panel oculto se abrió con un clic. La llave abre esto. Dentro había un solo sobre, dirigido a las dos, con la letra de nuestra abuela. Tu abuela sabía de los problemas financieros de Frank, su tendencia a manipular. Quería protegerlas a las dos, pero de forma diferente. Ya necesitaba fuerza para mantenerse firme. Tú, sí, necesitabas una oportunidad para elegir tu propio camino. Me acerqué para ponerme al lado de mi hermana mientras abría el sobre. Dentro había una carta y 2 sobres más pequeños. Uno marcado como libertad, el otro como legado. Elijan, dijo la tía Margie. Pero elijan juntas. La mano de Sie encontró la mía, sorprendiéndonos a ambas. Estoy cansada de elegir en tu contra, susurró. Abrimos el sobrelegado primero. Dentro había una escritura de la finca, a nombre de las dos. El sobre libertad contenía detalles de una cuenta en el extranjero, suficiente dinero para que las dos empezáramos de cero, lejos de las obligaciones familiares. La verdadera herencia, dijo la tía Margie, no se trata de dinero. Se trata de romper ciclos. Tu abuela esperaba que aprendieran a protegerse mutuamente, no a competir. El agarre de Sie en mi mano se apretó. Quería odiarte, dijo, con la voz quebrada. Era más fácil que admitir que papá estaba equivocado, que yo estaba equivocada, todos estábamos equivocados. Respondí, pero tal vez ese no sea el final de la historia. Mamá se levantó, secándose los ojos. Cualquiera que sea su elección, las apoyaremos a las dos, a las dos.
Es hora de que esta familia deje de tomar partido. Sí y yo nos miramos, realmente nos miramos, tal vez por primera vez en años. Vi más allá de su fachada a la hermana que solía compartir mis sueños, que se perdió en algún lugar entre la manipulación de papá y sus propios miedos. ¿Juntas? Pregunté. Asintió lentamente. Juntas, nos volvimos hacia la tía Margie, que nos observaba con ojos conocedores. El sol de la mañana iluminó el relicario vacío alrededor de mi cuello. Ya no un peso, sino un recordatorio. A veces, el mayor acto de protección no es proteger a alguien de las consecuencias, sino estar a su lado mientras las enfrentan. Elegimos ambas, dijimos al unísono. La tía Margie sonrió. Vuestra abuela estaría orgullosa. Ahora, deberíamos discutir cómo convertir este legado en algo nuevo, algo que cure en lugar de dividir. Afuera, los coches de policía todavía estaban en la entrada, un recordatorio de todo lo que habíamos perdido. Pero cuando Sie me apretó la mano, sentí que algo que creíamos roto comenzaba a sanar. No perfectamente, no completamente, pero lo suficiente como para empezar de nuevo. 6 meses después de ese fin de semana en casa de la tía Margie, me encontraba frente al edificio victoriano recién renovado que albergaría nuestra fundación familiar. La brisa otoñal traía el aroma a pintura fresca y nuevos comienzos. Sie salió del interior, con un portapapeles en la mano. El contratista dice que podemos empezar a trasladar los muebles la semana que viene. Ya he contactado con 3 organizaciones benéficas locales para nuestro primer ciclo de subvenciones. Se había entregado al trabajo de la fundación con la misma intensidad que antes utilizaba para la manipulación, pero ahora era diferente, enfocada hacia afuera en lugar de hacia adentro. Las sesiones de terapia que ambas habíamos comenzado habían ayudado, aunque algunos días eran más difíciles que otros. ¿Has visitado a papá? Pregunté, notando cómo se tensaba ligeramente. La semana pasada. ¿Está diferente? Más tranquilo. Dejó el portapapeles. Preguntó por ti. No estoy lista. Lo sé. Me tocó el brazo brevemente. Estos pequeños gestos de consuelo todavía se sentían nuevos entre nosotras. Mamá vendrá más tarde para ayudar con la base de datos de donantes, a menos que sea demasiada familia para un día. Sonreí a pesar de mí misma. Estábamos aprendiendo este nuevo lenguaje de consideración, de preguntar en lugar de asumir. Está bien, en realidad. Encontré algo que quiero mostrarles a las dos. Dentro de mi oficina, saqué el relicario. No habíamos hablado de él desde esa noche, pero se había quedado conmigo, un recordatorio de las elecciones tomadas y no tomadas. ¿Recuerdas cómo nunca descubrimos para qué se suponía que era la llave? Presioné el borde del relicario de una manera particular, y un compartimento oculto se abrió con un clic. Dentro había un pequeño papel doblado. Lo descubrí ayer. Sí, se inclinó más cerca mientras lo desdoblaba. La letra de nuestra abuela estaba descolorida pero clara. La mayor herencia es la elección de romper las cadenas que nos atan a todos. Esta vez, susurró Sie. Pensamos que se trataba de dinero o propiedades, tal vez por eso necesitábamos perderlo todo para entenderlo. La puerta principal de la fundación sonó. Mamá entró, luciendo más fuerte de lo que lo había hecho en meses. El proceso de divorcio había sido duro, pero ahora se mantenía más erguida. Ya no se doblegaba para mantener la paz a cualquier precio. Chicas, la tía Margie acaba de llamar. Vendrá a la inauguración la semana que viene. Mamá hizo una pausa, viendo nuestras expresiones. ¿Qué pasa? Nada malo, dije, mostrándole la nota. Solo nos estamos dando cuenta de algo sobre la herencia. La leyó, con los ojos llenos de lágrimas. Tu abuela siempre jugó al juego largo, como alguien más que conocemos. Todas sonreímos, pensando en el elaborado plan de la tía Margie para exponer la manipulación de papá y obligarnos a enfrentarnos a nuestras propias decisiones. Sie recogió su portapapeles de nuevo, pero dudó. He estado pensando en cambiar el nombre de la fundación. En lugar de usar nuestro apellido, tal vez podríamos llamarla la Fundación de la Elección. ¿Da sabes? Por la abuela. Me gusta, dije, viendo su rostro iluminarse con genuino orgullo en lugar de encanto calculado. Más tarde, mientras el atardecer pintaba la fachada victoriana del edificio en tonos dorados, me quedé en lo que se convertiría en nuestra sala de conferencias principal. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares, no solo las perfectas fotos posadas, sino también los momentos reales. Alegría, dolor, curación, todo ello parte de nuestra historia. Mamá y Sie estaban abajo, discutiendo alegremente sobre muestras de alfombras. Sus voces subían, ya sin el filo de las tensiones pasadas. Saqué la nota de la abuela una vez más. Debajo de la línea sobre la herencia había otra, tan descolorida que la había pasado por alto al principio. P de la llave también abre la pequeña caja en el cobertizo del jardín de Margie.
Algunos secretos merecen la pena esperar. Sonreí, guardando la nota. Algunos misterios podían esperar. Por ahora, teníamos una fundación que construir. No solo la benéfica, sino la fundación más profunda de la confianza entre nosotras, aún frágil, pero cada día más fuerte. El relicario colgaba vacío alrededor de mi cuello. Ahora su llave se la había dado a Sie como símbolo de nuestra custodia compartida de este nuevo legado. No perfecto, no completo, pero real. Y tal vez eso era lo que la abuela quiso decir todo el tiempo, que la verdadera herencia no es lo que recibimos, sino lo que elegimos construir a partir de las ruinas de lo que pensábamos que queríamos. Afuera, el sol se ponía sobre el nuevo comienzo de nuestra familia, proyectando largas sombras que nos recordaban dónde habíamos estado, pero no definían hacia dónde nos dirigíamos.